Sobre el comienzo mismo de este pequeño proceso dentro de un sendero general, advertimos que no había golpe. No solo cuando lo señaló Eduardo Alberto Duhalde, sino antes, cuando Luis de Lía había realizado, bien intencionadamente, una advertencia en esa dirección. Hecho esta precisión, que vamos a desarrollar con contenidos, es preciso indicar que el momento ideal para una demanda de carácter salarial, económico, laboral, fue después del anuncio del redimensionamiento de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Si van a invertir tanto dinero en armas, móviles, equipamiento, contratación de personal, tomen en cuenta los activos. Este fue el planteo de los delegados, más legítimos o ilegítimos de la policía, ante el gobierno bonaerense con el objetivo de obtener una ventaja. Vale observar algunos datos que son relevantes, ¿no? Durante este periodo de pandemia, ellos han perdido el ingreso legal extra de partidos de fútbol, es una cantidad imponente a lo largo y a lo ancho del país, y muy especialmente en la provincia de Buenos Aires, del ascenso y de primera, recitales, festivales. Bueno, en Argentina y en particular el área metropolitana es una zona muy activa en el terreno cultural. El temor se proyecta hacia el futuro, porque lo que surgió es la determinación oficial de intervenir la AFI y por lo tanto, junto con el redimensionamiento de la justicia federal, también transparentar la acción de esas entidades. Esas entidades operan habitualmente sobre la policía y coparticipan con ellos de negocios que ya no son tan regulares como los antedichos. Bueno, esta situación obviamente se monta sobre el verdadero problema, que es la recesión generada de modo voluntario por el modelo oligárquico liberal durante 4 años, que tiende a la baja del consumo promedio y también de los empleados estatales, por lo tanto también de las fuerzas de seguridad, y que tiende a la restricción productiva nacional en beneficio de los sectores rentísticos. Es decir, como ya pasó en la República Argentina, los uniformados son víctimas del modelo que han defendido armas en mano. Este es el fundamento público y sindical de lo que se ha observado. Y a partir de allí es importante señalar que el reconocimiento del gobierno nacional, con fuerte presencia de Alberto Fernández en estas gestiones, como de Axel Kicillof, es sabio. Se observó que había un reclamo salarial y se le dio respuesta tomando, por supuesto, recursos de una ciudad como la Autónoma de Buenos Aires, que es la más rica del país y que tiene preferencia debido a su instalación de carácter singular, por eso es autonómica, con respecto al resto. Por lo tanto, esos beneficios son un 1%, no va a perjudicar el funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires y va a beneficiar, resolver parcialmente un problema que se viene llevando adelante. Sin embargo, todos nos damos cuenta que aquí lo que hubo es un aprovechamiento de la demanda sindical de carácter económico realizada por los uniformados y la inserción de elementos ajenos a la misma fuerza que habitualmente tienen lazos y vías de comunicación con ella. Estamos hablando de las empresas concentradas, de los más poderosos, que han manipulado todo este tramo desde hace mucho, pero seguro del 76 para acá, a la justicia, a los servicios de inteligencia y a la policía, con el objetivo de beneficiarse particularmente y de incidir sobre la vida política nacional. Ahora bien, ¿por qué están tan preocupados? ¿Por qué un gobierno que es considerado moderado, que todos sabemos que lo es, ¿no?, en términos de relación con el poder concentrado, es hostigado con tanta celeridad por el poder concentrado? Recordamos que ni en el kirchnerismo básico original tan rápidamente se suscitaron los acontecimientos en los cuales los medios de comunicación que canalizan esos intereses de las grandes empresas
y que son parte del entramado de las mismas, hostigan de tal modo al gobierno presente. Bueno, creemos que en el último mes aproximadamente el gobierno adoptó determinaciones casi diríamos inevitables. Ni siquiera podemos decir que voluntariamente fue en esa dirección con demasiada intensidad, pero inevitables porque son personas inteligentes y saben lo que necesita el país para salir adelante. Algunas de ellas están relacionadas, por un lado, con el acuerdo con los acreedores, que dejó a la Argentina no bien, pero sí mejor parada que lo que estaba antes del inicio de las negociaciones. Luego, la consolidación de la unidad, Frente Renovador, Frente para la Victoria, a través del Frente de Todos. Y ese cuarteto que el propio Alberto se encargó de señalar desde la televisión. Alberto, Cristina, Massa y Máximo, ¿no? Son los que garantizan la unidad. Por eso buscan con tanta intensidad la división, que se peleen unos con otros, porque saben que el peronismo unido congrega el conjunto de su espacio electoral. Luego hubo lanzamiento Procrear y en general hacia la industria, con el objetivo de originar esquirlas productivas en derredor, puesto que la construcción es madre de industrias. Y a partir de allí redoblar la idea básica desde que arranca la cuarentena de asistir a los sectores más damnificados, lo cual le ha permitido al gobierno tener una imagen ante su votante básico, esencial, fuerte de nosotros no te abandonamos, aunque haya problemas, nosotros no te abandonamos. Ese es un tema importante, central, que hay que tomarlo en cuenta. Son otros los elementos, ¿no? Hay un acercamiento al movimiento obrero y viceversa, más intenso después de la reunión fallida, podríamos decir, del 9 de julio, con esa imagen desagradable. Nos encontramos con una mejor vinculación con los sectores del movimiento obrero y del movimiento social, con la idea de diseñar un presupuesto que surge en estas horas con rasgos productivos desde el consumo, con inyecciones fuertes en esa dirección, con una importante trascendencia otorgada al tema educativo y con la consideración de una mejoría del mercado interno a través del alza de la circulación. Bueno, todo esto ha llevado además, nosotros no le damos importancia, pero lo vamos a mencionar, porque ellos lo mencionan cuando es así, a que las calificadoras internacionales tengan a la Argentina como un país que ha mejorado notablemente y que ya no es zona de riesgo ni de default como lo era hace algunos meses atrás. El otro tema es que a pesar de la propaganda y de la campaña mediática delictiva en contra de la emergencia sanitaria, de los cuidados por la emergencia sanitaria, deberíamos pensar qué hacer con medios que atacan a la población cuando la población puede enfermarse o se está enfermando. Los indicadores argentinos de mortandad en el coronavirus son menores que los del resto. Esto es un logro que lo puede aquilatar el gobierno, por eso el bombardeo fuerte también en esa dirección. De todo esto lo que surge es una potencial victoria en las elecciones de mitad de mandato. Y a futuro, si se despeja la pandemia y se puede empezar a producir en serio, bueno, un peronismo para rato, que es lo que enloquece a los sectores del poder concentrado. Bien, hecha esta precisión, se entiende por qué golpean con tanta intensidad y por qué han aprovechado esta algarada policial con el objetivo de llevar adelante una suerte de golpe vinculado con limar la imagen del gobierno, pero sin posibilidades de concretar una desestabilización institucional. Lo hacen porque observan, más que perjuicios económicos inmediatos, inclusive ni siquiera el impuesto a la riqueza, que es una acción correcta que los irrita, le genera dificultades en el bolsillo a los sectores concentrados, lo hacen no desde lo económico-político, sino desde lo político-económico, porque saben lo que puede suceder en una nación que tiene como bandera filosófica la comunidad organizada, que el pueblo se organice y el Estado se organice según el interés del pueblo, ¿no? Esto es lo suficientemente importante como para que estén preocupados y observen que las posibilidades de desarrollo que tiene la nación
son apreciables y es necesario bombardearlas ahora. Bien. El otro tema que está relacionado con lo que venimos charlando. ¿Cuál es la dificultad básica para, superando estos hostigamientos, avanzar? Y el problema es lo que se transparenta a nivel comunicacional, que hemos charlado en varias ocasiones con algunos de los receptores, pero que tiene su espejo en las otras actividades. La monopolización de la vida económica argentina. Así como conocemos el grupo Clarín hegemoniza la comunicación local, bueno, en cada una de las actividades hay una especie de embudo que llega a la cúspide donde se manejan esas instancias y por lo tanto se logran los mayores beneficios, pero sobre todo se incide sobre el mercado interno desde la posición de la empresa privada. Esto lleva a que los formadores de precios puedan, pese a todo, ¿no? Pese a todo el fortalecimiento institucional, dar golpes inflacionarios, porque tienen la capacidad de conducir la creación de los valores que el público debe pagar. Mientras no exista una acción desmonopolizadora, va a ser muy difícil controlar la vida económica interna, aun cuando se tenga el bloque productivo de su lado. El gobierno es más fuerte en este momento que el poder concentrado. Esto lo tienen que absorber los compañeros que miran mucho la tele y se convencen que los otros son más fuertes que uno. Bueno, no es así. El gobierno tiene de su lado al movimiento obrero organizado en todas sus vertientes, al movimiento social, a las cooperativas, a las pymes, a las empresas medianas, a la CGE, a la CGI, a todo el bloque productivo nacional. Todo lo que está relacionado con el mercado interno está a favor del gobierno en este momento e impulsando medidas productivas. Por eso hay una equivalencia. ¿Cuánto representa esto del mercado interno? Y entre el 70 y el 80%, tal vez un poco más. El nivel de popularidad de Alberto Fernández es del 70%. Es una locura haber logrado desde aquel 49% hasta ahora, en medio de la hecatombe internacional y local, un alza de ese volumen. Hay encuestadores que dicen que no, que es menos, llegan al 60%. Igual es una barbaridad. Es decir, ni siquiera interesa discutir eso, porque en general los jefes de Estado, durante en el transcurso de su gestión, rara vez superan el 35 o 40% de aprobación y ya pueden darse por satisfechos que su imagen no haya caído un poco más. Una ultraminoría sobre representada en medios y en redes es la que tiene la propuesta de seguir con la recesión, de seguir primarizando la economía y de transferir los recursos de la vida productiva a la vida rentística. En ese marco, el decir televisivo y el decir de redes sociales es absolutamente contrastante con la realidad social que se vive en la República Argentina y con las intenciones de la población. Esto por un lado genera un rastro psicológico importante, hay dificultades, como ustedes saben, no es fácil vivir en un país donde los medios todo el día narran algo que no ocurre y ocultan lo que ocurre. Es una situación distorsiva, tanto para la verdad, para la difusión de la verdad, como para la interioridad del ser humano que recibe esos preceptos, lo cual nos va a generar problemas a futuro y habría que analizarlos, tanto en lo educativo como en lo comunicacional. Lo que estoy señalando es que sin necesidad de chocar, si este gobierno dialoguista no lo desea, con los monopolios, lo que sí hay que hacer es articular el respaldo a los sectores que contrastan en el mercado interno con los mismos. Es decir, sin necesidad de intervenir las Marías o intervenir Blaquier, el gobierno nacional tiene la posibilidad de apostar a las cooperativas, a la economía familiar, a la economía popular y darle el mayor vuelo posible con posibilidades de comercialización, porque las bocas de comercialización son las que determinan la llegada del productor al público. Esto es parecido a lo que nosotros proponemos sobre el tema comunicación. Yo no estoy diciendo tenés que adecuar de nuevo Clarín, tenés que intervenir o confiscar o anular o fracturar. Ponele que no quieras pelearte. Muy bien, dejemos de lado, Alberto no quiere aplicar la ley de medios. Ahora, nadie le prohíbe
tomar su derecho de fortalecer editorialmente los medios públicos y en vez de ser medios neutrales frente a la realidad, batallar jaurechianamente en la interpretación de la realidad con la verdad en la mano. Nada le impide fortalecer económicamente a los medios populares. ¿Me entienden? ¿Por qué razón? No mete publicidad equivalente, nada especial, nada superior, ningún trato especial a los medios que han demostrado calidad y vinculación con el público adecuada desde el campo nacional popular. Son creaciones culturales del pueblo argentino. Y lo digo conociendo tanto los medios comerciales como los populares desde adentro, ya no tienen ninguna distorsión en materia de calidad, pueden ofrecer un material mejor. ¿Por qué razón no se hace? Esas son acciones desmonopolizadoras que podrían servir para poder llevar adelante una política adecuada que fortalezca el proyecto general de nación que fue sufragado en respaldo del Frente de Todos. Por eso no hay golpe, porque la correlación de fuerzas es distinta. Argentina no es un país bananero que Estados Unidos pueda simplemente invadir o decidir a través de la embajada. Todos los golpes en la Argentina fueron por causas internas. Después los imperios se prenden y respaldan para sacar tajada, presionan, tensionan, liman a través sobre todo del área de inteligencia, pero la determinación surge de las fuerzas internas locales. No hay ruido de sables, las Fuerzas Armadas se han mantenido dentro de la institucionalidad y el respaldo social se corresponde con la economía real, que está vinculada a las perspectivas de desarrollo del mercado interno. Por eso no hubo golpe, por eso la algarada policial puede servir, inclusive para meter en caja a esta fuerza, la más grande del continente a nivel interno, y manejar con más intensidad a sus comandos, a sus comisarios, a los sectores que tienden a mover la interna de los uniformados bonaerenses y poder trabajar de manera mucho más afiatada en vínculo con lo que el gobierno propuso sobre la AFI y sobre la justicia federal. Los saluda Gabriel Fernández, La Señal Medios.